Buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hacer una clase de repaso de la unidad uno previo a los exámenes. Como ya hemos culminado las unidades uno, 2, 3 y 4, vamos a hacer un pequeño repaso en estos días. Se hará una pequeña evaluación el día viernes para la unidad 4 previo también al examen, para lo cual se les habilitará el Classroom para que puedan resolverlo. Bueno, para comenzar la clase de repaso, vamos a recordar lo que habíamos visto dentro de las unidades uno y 2, los cuales teníamos las resistencias como tal. Es un elemento que no tiene polaridad. En el momento que yo a esta resistencia la uno a una fuente de voltaje, justo en ese momento que yo la uno, quiere decir que la conecto, justo en ese momento se efectúa nuestro componente que se llama corriente, de lo cual nosotros detallamos que voltaje es igual a intensidad por resistencia, y del cual se comprende el triángulo de la ley de Ohm. ¿Bien? Mientras nosotros tengamos este circuito abierto, a través de esta resistencia no fluirá esta corriente. Cuando el circuito abierto, la corriente es igual a cero. Cuando el circuito está cerrado, la corriente va a ser igual al voltaje dividido para la resistencia. Y en ese momento, la corriente que fluctúa de la fuente va a ser la corriente que circule a través de este elemento. Justo en ese momento, este elemento posee una polaridad. Siempre va a ser más menos, en la punta va a ser el signo negativo. Entonces, comprendiendo esto, nosotros podemos detallar de este triángulo que voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. La corriente es igual al voltaje dividido para la resistencia, y la resistencia es igual al voltaje dividido para la corriente. Estas tres fórmulas de aquí son las fórmulas que salen de la ley de Ohm. Esa fue la primera ley que nosotros deducimos. Ya. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos esta parte. ¿Por qué? Porque de todo lo que he escrito aquí, todos los demás capítulos se basan en esta ley, en la ley de Ohm. Entonces, luego de esto, luego de haber visto la ley de Ohm, podíamos haber hecho varios ejercicios despejando, sabiendo la corriente y la resistencia, sacando el voltaje, o sabiendo el voltaje y la corriente, sacar el valor de la resistencia, o sabiendo el valor del voltaje y la resistencia, sacar corriente, sabiendo el valor de corriente y resistencia, sacar voltaje, o sabiendo el valor del voltaje y corriente, sacar la resistencia, mediante estas tres fórmulas que están aquí. ¿Ya? Entonces, esta parte es muy importante tenerla en claro para poder resolver estos ejercicios. Luego de esto vimos resistencias en serie
¿ya? Para lo cual nosotros indicamos que para un valor determinado de resistencia, la resistencia total, si nosotros conectamos entre la primera y la última resistencia, nosotros decíamos que para un sistema de resistencia en serie, los valores van a ser igual a R1 más R2 más R3 más todas las resistencias que tengamos hasta la última resistencia Rn. A este componente de una resistencia a continuación de la otra se las conocía como resistencias en serie y cada una de estas resistencias podían tener diferentes valores. Podían tener valores de 10 ohmios, 15 ohmios, 20 ohmios, 50 ohmios, 100 ohmios, etc. Cualquier valor de resistencia. Y podíamos sumarla. Asimismo, vimos el otro componente, en cambio, en el cual teníamos R1 a continuación R2, a continuación R3, y esto podía continuar hasta tener Rn, asimismo una resistencia N, para lo cual yo decía que mi resistencia, ojo, en cambio acá estaba en paralelo, uno sobre R total era igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre Rn. A esto se lo conocía como resistencia en paralelo. Y asimismo, la particularidad de ella es que siempre estaba una a continuación de la otra. ¿Ya? Bueno, de las resistencias en paralelo también podíamos decir que cuando se tenía solo dos resistencias, R1 y R2 en paralelo, se podía decir que ese R total era igual a el valor de la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Cuando teníamos dos resistencias. Ya cuando teníamos más de dos resistencias, ¿qué es lo que se podía hacer? Primero sacar este paralelo y de ahí poder hacer paralelo nuevamente con la siguiente resistencia. Entonces teníamos R total 2, que es la que está de color rojo, y decía que aquí era igual a R total, la que encontré de color morado, por R3 sobre R total más R3. Y así podía irlas haciendo simplemente de par en par hasta resolver todas las resistencias. Puede haber tenido aquí unas 3, 4, 5 resistencias en paralelo. Y de esa manera
poder encontrar los valores. ¿Ya? Podemos hacer un pequeño ejemplo. Aquí. Vamos a suponer que yo tengo, digamos, un kilómetro. Acá tengo 2 kilómetros. Y digamos que acá tengo 3 kilómetros. Y me piden hallar esta resistencia total. ¿Ya? Me piden hallar esta resistencia total. Entonces, como les había indicado, puedo primero comenzar resolviendo este par de elementos. Y puedo decir momentáneamente que este RT, puedo llamarlo RTA, es igual a la primera resistencia con K por 2K sobre un K más 2K. Entonces esto me va a quedar como resultado 2 kilómetros, obviamente al cuadrado, sobre 3 kilómetros. Se simplifica un kilómetro y me quedaría 2/3 de kilómetro. Luego de haber resuelto eso, puedo resolver ya R total con la última resistencia. Y puedo decir finalmente que R total, la que me están pidiendo, es igual a ¿qué? A RTA, por 3K sobre RTA más 3K. Esto finalmente me quedaría, RTA es 2/3 de K por 3K. Fíjense que se puede eliminar el 3 y me queda 2/3 de K más 3K. Ojo, aquí pueden utilizar la calculadora, no habría ningún problema. En el numerador me quedaría 2K al cuadrado sobre, denominador es común, suma de quebrados heterogéneos, me quedaría, aquí recordemos que hay un 1, me quedaría 3 por 3, 9, más 2, 11, K tercio. Se simplifica un K con un K. ¿Y qué me quedaría? Recuerden que esto se invierte. 2K por 3 onceavos. Me quedaría 6 onceavos de kilómetro. Ese sería su resultante. Vuelvo a insistir, si ustedes quieren trabajarlo con la calculadora, les quedaría esto en decimal, multiplican por 3 el decimal, suman más 3 el decimal y les va a quedar un valor aproximado de 6 onceavos. ¿Ya? Entonces, ese valor en la calculadora, 6 dividido para 11, me da 0.54. Recordemos que K es 1000, es 545.45 ohmios. Ese sería aproximadamente el valor del paralelo entre un K, 2 kilómetros y 3 kilómetros. Entonces, esta es una forma. También otra forma, simplemente es sumarlo como está aquí. Decir, voy a subrayarlo de color verde. Como esta es la fórmula general, simplemente yo diría 1 sobre R total es igual a 1 sobre R1, que es un K, más 1 sobre R2, que es 2K, y más 1 sobre R3, que es 3K.
Listo. Esto sería una suma de quebrados heterogéneos. El común entre todos estos tres elementos es 6K. 6K dividido para un K es igual a 6 por 1. 6K me queda en el numerador. Más 6K dividido para 2K me queda 3 por 1. 3K más 6K dividido para 3K me quedaría 2K. Ojo, 6K dividido para un K se elimina la K. 6K dividido para 2K se elimina la K también. Y 6K dividido para 3K se elimina la K. Solamente me quedan números en el numerador. Entonces, aquí me quedaría 6 más 3, 9 más 2, 11 sextos de K. Eso quiere decir que yo tengo 1 sobre R total es igual a 11 sextos de K. ¿Qué es lo que hago? Invierto. Recuerden que para invertir simplemente divido para 1 y divido para 1 toda esta ecuación, y lo que hace es cambiar de posición. Me queda RT es igual a 6K onceavo. Y obviamente esto es ohmio. Y fíjense que es lo mismo que me dio acá. ¿Qué método es el más sencillo para ustedes resolverlo? Ya queden ustedes practicar de esta forma, en pares o mediante la fórmula general. Aquí hay que tener mucho cuidado al momento de simplificar. Si no, aquí ¿qué hubiese pasado si me quedaba 11K? Me hubiese hecho esto y me quedaba 6 onceavos de ohmio. Y eso no es verdad. ¿Ya? No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Sí está claro? Ya. Esto es para las resistencias en paralelo. Finalmente, entonces hemos avanzado ley de Ohm, resistencias serias, resistencias en paralelo, pero asimismo también existen las resistencias mixtas, en el cual yo puedo tener R1, R2, R3 y me piden hallar la R total. Siempre me van a pedir hallar R total. Entonces, como a mí me piden hallar la R total, en este tipo de sistema, siempre comenzamos por los paralelos o siempre comenzamos con los elementos que están en paralelo. Salvo que ya no hayan elementos en paralelo, ahí se hacen los elementos en serie. ¿Ya? Entonces, aquí me quedaría como primera instancia R1 sobre a esta parte que está con morado lo voy a llamar R total A. Y finalmente, ya mi R total o mi resistencia total que se encuentra aquí, mi R total va a ser igual a R1, como ahora R1 y R total se encuentran en serie. R1 más R total A. Ese sería mi resultante, la que está aquí. R total es igual a R1 más R total A. Pero R total A, para mí, ¿qué es? R total A
para mí es R2 por R3 sobre R2 más R3. Entonces, esta fórmula que está aquí me quedaría R1 más R2 R2 por R3 sobre R2 más R3. Desde aquí solo quedaría ponerles valores. ¿Qué valor pueden poner? El valor que ustedes quieran. Pueden ponerle 10 ohmios, 5 ohmios, 7 ohmios, etc. Y de esta manera ustedes pueden encontrar el valor de R total. Esto habíamos visto, que estas son la ley de Ohm. Habíamos visto resistencias en serie, resistencias en paralelo, y estas se las conocen como resistencias mixtas o resistencias serie paralelo, porque se encuentran la combinación de ambos elementos. Entonces, una vez visto todo esto, ¿qué es lo que nos faltaba hacer? Es ingresar la fuente de alimentación. Entonces, cuando nosotros a estas resistencias que están en serie, paralelo o mixta, le añadíamos este elemento principal, que es la fuente, ¿qué sucedía ahí? Ahí nacían unos nuevos conceptos. Decíamos que el voltaje se añadía a un sistema serie. Aquí tenemos R1 y aquí tenemos R2. ¿Qué surgía aquí? Aquí surgía una corriente llamada I, o I de la fuente. ¿Y qué decíamos? Que esa corriente de la fuente es igual a ¿qué? Al voltaje dividido, ¿para quién? Para la resistencia total. Como ya sabíamos que esto es un sistema serie, esto era equivalente a escribir voltaje sobre R1 más R2. Y bueno, ¿y por qué escribo R1 más R2? Porque estas dos resistencias se encuentran en serie y su total, y su resistencia total, me va a dar este valor. Y asimismo nacían nuevos conceptos. ¿Qué nuevos conceptos? Al momento de que esta corriente circulaba a través de estas dos resistencias, se generaban dos voltajes. Siempre el voltaje iba a ser en estas resistencias llamadas BR1 y BR2. ¿Qué decíamos de BR1? ¿Y qué decíamos de BR2? De BR1 decíamos que es igual a la corriente de la fuente por la resistencia 1. Y decíamos que BR2 es igual a la misma corriente de la fuente por la resistencia 2. Y de aquí salía un concepto. ¿Cuál era el concepto? En los sistemas en serie, la corriente de la fuente es la misma. Pero ojo, solamente en los sistemas en serie, con resistencias en serie, la corriente de la fuente es la misma, pero solo en los sistemas en serie. Y aquí denotamos eso. Primero, eso era lo primero que se podía apreciar. Segundo, yo podía decir, si yo ubicaba aquí un punto, voy a ponerle otro color,
de color verde. Yo ubicaba aquí un punto. Y yo digo que yo paso a través de todo el circuito como está marcado de color verde y llego a este mismo punto. Yo digo que las salidas son los signos. Yo digo que el voltaje de la fuente, vengo para acá, menos el voltaje de R1, menos el voltaje de R2, va a ser igual a 0, porque llegué al mismo punto. De aquí yo decía que el voltaje de toda fuente de alimentación, o todas fuentes de alimentación, porque aquí podían haber varias, va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2. Pero para mí, ¿qué era BR1 y qué era BR2? Lo que está acá de color azul era igual a la corriente de la fuente por la resistencia 1 más la corriente de la fuente por la resistencia 2. ¿Qué hacía aquí? Aquí aplicaba el artificio matemático o el primer caso de factorización, corriente de la fuente que multiplica a R1 más R2 va a ser igual al voltaje de la fuente. Y fíjense que he llegado a lo mismo que tengo acá arriba, a la primera definición. Aquí que apliqué en esta primera parte, este circuito equivalente a resistencia en serie, saqué corriente. Pero también pude haber aplicado el método del ramal, o también llamado el método de voltaje de Kirchhoff, para el cual ubico un punto en el circuito y comienzo a desplazarme. Positivo fuente, negativo resistencia 1, VR1, negativo VR2 y regresé al mismo punto. Y eso es igual a 0. Una vez encontrado esto, ¿qué sucedía o qué podía hacer de aquí? Podía despejar la corriente y me queda lo que está acá arriba, lo que tengo aquí marcado. Y yo digo que la corriente de la fuente es igual al voltaje dividido, ¿para qué? Para R1 más R2. Con esto yo reemplazo en estas dos ecuaciones. ¿Y qué sucede ahí? Ahí me va a dar como resultante que el voltaje de R1 es igual a la corriente de la fuente. ¿Qué es la corriente de la fuente? Voltaje sobre R1 más R2 por R1 y voltaje en R2 es igual a ¿qué? A corriente de la fuente es lo mismo, B sobre R1 más R2 por R2. Finalmente, acomodando estas dos ecuaciones, me queda lo siguiente, que VR1, el voltaje en la resistencia 1, es igual al voltaje de la fuente, que multiplica ¿a quién? A la resistencia 1 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. VR2 es igual al voltaje de la fuente que multiplica
a R2 sobre R1 más R2. A este método que está aquí se la conoce como el divisor de voltaje. Este método se lo conoce como divisor de voltaje. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener cualquier sistema aquí puedo tener 10 voltios. Aquí puedo tener 2 ohmios y 4 ohmios. Y a mí me pueden decir, hallar el voltaje en esta resistencia, en la de 4 ohmios. Si no supiera el método del divisor de voltaje, ¿qué me tocaría hacer? Primero, sacar la corriente de la fuente. Me tocaría hacer esto. Primero, sacar la corriente de la fuente. Esto me tocaría hacer lo que estoy haciendo ahorita. Sacar la corriente de la fuente. Y para hacer eso, tengo que dividir los 10 voltios para la resistencia equivalente. 6 ohmios me da 5 tercios de ampere. La mitad 3, la mitad 5, por eso me queda 5 tercios. Ahora, una vez que encuentro la corriente, como sé que es un sistema serie, la corriente es la misma, digo que el voltaje de la resistencia es igual a la corriente, 5 tercios de ampere multiplicado por 4 ohmios. Intensidad por resistencia me da voltaje. Esto me daría como resultado 20 tercios de ohm. Y de esa forma podría encontrar este valor de resistencia. Si no, puedo utilizar la fórmula. La fórmula me dice que el voltaje en la resistencia es igual a ¿qué? Al voltaje de la fuente de alimentación, 10, que multiplica ¿a quién? A esta resistencia, a la de 4 ohmios, sobre la suma de las dos. 2 ohmios más 4 ohmios. Entonces, esto me quedaría 40 sextos. Estos 40 sextos, la mitad 20, la mitad 3. Me quedarían 20 tercios de voltios. ¿Ya? Entonces, fíjense que no hay problema el método que usen. Si ustedes lo sacan de esta forma, no hay ningún problema. Lo voy a subrayar de este color. O si lo sacan de esta forma de acá, va a dar lo mismo.
Preguntas, dudas. Solo se utiliza para los circuitos en serie, no ingeniero, el divisor de voltaje. Así es, solo para los circuitos en serie. ¿Por qué no puedo sacar divisor de voltaje en los circuitos en paralelo? Porque en los circuitos en paralelo el voltaje es el mismo. Ya vamos a ver. Ya, en cambio, el voltaje es diferente aquí en los circuitos en serie. Fíjense que aquí me va a dar este voltaje en esta resistencia. Pero si hubiese sacado en la otra resistencia, ¿cuánto hubiese sido el voltaje? Vamos haciéndolo aunque no me lo ha pedido. Voltaje en la de 2 ohmios, pongamos. Va a ser igual a los 10 voltios que multiplican, en este caso, a los 2 ohmios sobre la suma de los dos. 4 y 2, 6 ohmios. Entonces esto me quedaría 20 sexto. Si así mismo le saco la mitad, me queda 3, me queda 10 tercios de voltio. Fíjense, ¿qué pasa si yo sumo B más B2? 20 tercios más 10 tercios, ¿cuánto me darían? 30 tercios. 30 tercios, ¿a qué es igual? A 10 voltios. A los 10 voltios de mi fuente. Entonces el ejercicio está correctamente resuelto. Esa es una forma de poder comparar mis resultados. Y fíjense que en todo momento utilizo ley de Ohm. En todo momento. ¿Ya? Listo. Entonces, el divisor de voltaje siempre va a suceder en los sistemas en serie. ¿Por qué? Porque la corriente de la fuente va a ser la misma. Esto no sucede en los circuitos en paralelo. Vamos a ver por qué. Si yo tengo aquí R1, pongámosle 10 ohmios. Y tengo acá otra resistencia de 5 ohmios, pongamos. Ah, no, todavía no. Vamos poniéndole primero con valores R1 y R2 y vamos a deducir la fórmula. Aquí tenemos R1, aquí tenemos R2 y esto se encuentra conectado a mi fuente B. Entonces, ¿qué decimos los sistemas en paralelo? Si yo pido sacar el voltaje BR1 y el voltaje BR2, ¿qué voy a decir? Que el voltaje BR1 es igual al voltaje BR2 y este a su vez es igual a ¿quién? Al voltaje de la fuente. De aquí yo deduzco que en todo sistema en paralelo el voltaje es el mismo. Fíjense que aquí digo que en cambio el voltaje es el mismo. Acá en cambio decía que la corriente es la misma. En eso cambia bastante. Entonces, si eso es verdad,
yo puedo deducir que aquí voy a tener una corriente I1 y acá voy a tener una corriente I2 y aquí voy a tener mi corriente de la fuente, que claramente uno se da cuenta que la corriente de la fuente va a ser igual a ¿qué? A I1 más I2. Entonces, ¿cómo yo obtengo I1? I1 para mí es igual al voltaje de la fuente dividido para R1. I2 es igual al mismo voltaje de la fuente dividido para R2. Pero yo me doy cuenta que en este punto, voy a llamarlo punto A. En este punto A tengo la corriente de la fuente tengo la corriente I2 tengo la corriente 1. Entonces, ¿qué digo? Que la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. ¿Cuáles son las corrientes que entran? IF. Y las corrientes que salen es I1 más I2. Entonces, ¿yo qué digo? Que la corriente de la fuente, de aquí me vengo para acá, digo que la corriente de la fuente es igual al voltaje de la fuente dividido para la resistencia 1 más el voltaje de la fuente dividido para la resistencia 2. ¿De aquí qué hago? Como aquí tengo el voltaje como factor común del denominador, digo que este es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Este es igual al voltaje que multiplica ¿a quién? A R1 más R2 sobre R1 por R2. ¿Qué hice aquí? Multipliqué. Saqué la suma de quebrado heterogéneo. ¿Ya? De esta forma queda expresada mi corriente de la fuente. ¿Ya? Y esto sería igual a la corriente de la fuente. ¿Ya? Esta sería para mí la corriente de la fuente. Pero ¿qué estoy diciendo? Que en todo sistema en paralelo el voltaje es el mismo. Eso quiere decir que de aquí, de esta fórmula que acabo de subrayar, yo tengo que despejar el voltaje, porque en todo sistema en paralelo el voltaje es el mismo. Entonces yo digo que voltaje es igual a la corriente de la fuente que multiplica ¿a quién? A R1 por R2 sobre R1 más R2.
Si yo tengo esto, puedo reemplazar en mis ecuaciones iniciales y decir que la corriente 1 es igual a B, pero B para mí ¿qué es? IF por R1 por R2 sobre R1 más R2. Todo esto multiplicado por 1 sobre R1. Por lo tanto, aquí se va a simplificar R1. ¿Y qué me queda? Que la corriente I1 es igual a la corriente de la fuente que multiplica a la resistencia contraria. Fíjense, si quiero sacar la corriente I1 me queda la resistencia contraria sobre la suma de las dos resistencias. De la misma forma, puedo sacar la corriente I2. ¿Qué me dice la corriente I2? Que es igual a B. Pero B para mí, ¿qué es? IF que multiplica a R1 por R2 sobre R1 más R2 por I2 es igual a B sobre R2. 1 sobre R2. Simplifico R2. ¿Y qué digo? Cuando quiero sacar la corriente en la resistencia 2, tengo que tomar en cuenta la resistencia 1. Y F que multiplica a R1 sobre R1 más R2. A este método que está aquí se lo conoce como el divisor de corriente. Y este divisor de corriente es muy utilizado en la parte de instrumentación, en la parte de PLC, en la parte electrónica de potencia. ¿Por qué? Porque ustedes por lo general siempre van a tener el voltaje de un microcontrolador, de una tarjeta programable, de una FPGA, de un circuito electrónico, puede ser con transistores o puede ser simplemente con resistencias como está aquí, para lo cual ustedes van a tener que limitar una corriente. Pero bueno, ¿y para qué yo limito una corriente o para qué me sirve? Para poner en funcionamiento puede ser un contactor, un actuador, puede ser un sensor, puede que ustedes estén diseñando un sistema de seguridad y pueden resolverlo con un sistema de resistencia, perfecto, no hay problema. Pero puede que ustedes necesiten alimentar un QRLC, que es un elemento detector de proximidad. Entonces tienen que hacer un pequeño cálculo para poder encontrar, los diferentes niveles de corriente que requiere mi instrumento para que funcione de manera correcta. Entonces, esto es muy importante saberlo. Y fíjense, con diferencia al divisor de voltaje, cambio aquí, encontramos corriente. En el divisor de voltaje encontramos en cambio obviamente voltios en cada una de sus resistencias. El divisor de voltaje siempre va acompañado con la misma resistencia. En el divisor de corriente el cambio va con la resistencia contraria. Preguntas, dudas.
Ya. Bueno, no hay preguntas. Nosotros podemos suponer que tenemos una fuente digamos que aquí tengo 4 ohmios y digamos que acá tengo 6 ohmios. Entonces, ¿qué nos piden hallar? Nos piden hallar la corriente de la fuente me piden hallar la corriente aquí, la corriente 1 y me piden hallar la corriente 2. Entonces, sin aplicar el método del divisor de corriente, yo puedo decir tranquilamente que I1 es igual al voltaje dividido para resistencia. Aquí me quedaría 2. Y aquí me queda 5. Yep. Y así mismo la corriente I2 la corriente I2 va a ser igual los 10 voltios divididos para los 6 ohmios. La mitad 5, la mitad 3. ¿Y cómo encuentro la corriente de la fuente? Sencillamente por la ley de corriente de Kirchhoff. Corriente de fuente es igual a corriente I1 más corriente I2. Me quedaría 5 medios más finalmente esto me quedaría factor común 6 dividido para 2 a 3 por 5 15 más 6 dividido para 3 a 2 por 5 10. Me quedaría 25 sextos de ampere. Y hemos encontrado todas las corrientes de este sistema. Ahora, ¿cuándo yo aplico el divisor de corriente? Si yo hubiese sabido de buenas a primeras que la corriente es igual a 25 sextos de corriente aquí, ¿y qué hago? Aplico esta fórmula. Y digo que la corriente I1 es igual a la corriente inicial 25 sextos que multiplica ¿a quién? A R2. 6 sobre 6 más 4, 10. La quinta, 5. La quinta, 2. La mitad, 1. La mitad, 3.
Y me quedaría que la corriente 1, la tercera 1, la tercera 2. Me quedaría 5 medios de ampere. Y fíjense que es exactamente la misma corriente que me quedó acá. Dicho de otra forma, el divisor de corriente siempre tiene que ser utilizado cuando yo ya sepa la corriente con la cual estoy utilizando en mi circuito. Si no, lamentablemente tendré que hacer como está de color rojo. Y lo mismo para I2. Para I2 decía que la corriente de la fuente 25 sextos, que multiplica ¿a quién? A la resistencia, en este caso es 4 sobre 10. La mitad de 4, 2. La mitad de 10, 5. La quinta 1. La quinta 5. La mitad de 2, 1. La mitad de 6, 3. Me quedaría 5 tercios de ampere, que era exactamente lo mismo que me quedó acá. Esa es la diferencia. Pueden que no me den los valores y me toque encontrarlos como está de color rojo, o pueden que me den la corriente y me pidan qué cosa, encontrar los valores de cada una de las corrientes individuales. ¿Ya? Preguntas, dudas. Esto es lo que se ha abarcado en su gran mayoría dentro de la unidad 1. Ley de Ohm, sistema serie paralelo, mixto, circuitos con fuentes en resistencias en serie, circuitos en paralelo con fuentes. Se ha notado que el voltaje es el mismo en un sistema en paralelo, que tenemos un divisor de corriente en un circuito en paralelo y tenemos un divisor de voltaje en un sistema serie. Cuidado, se van a confundir. Estas son preguntas de examen. Bueno, estimados, si no hay más preguntas, hasta aquí sería la clase de refuerzo de la unidad 1.